Es muy común escuchar por ahí que la moral no es más que un manual de reglas estrictas, o sea, una lista interminable de prohibiciones y obligaciones que nos dicen básicamente qué no hacer. Sí, como una especie de código penal religioso, digamos. Exacto. Pero, a ver, ¿qué pasaría si en realidad se tratara de la búsqueda de la felicidad y de una gran historia de amor? Bueno, vamos a desempacar esto hoy, porque la misión de este análisis a fondo es justamente esa: trazar el apasionante camino de la moral fundamental cristiana. Y es un camino fascinante, la verdad. Totalmente. Queremos desentrañar cómo el ser humano responde al llamado de Dios frente al inmenso desafío que supone la libertad, y hacerlo alejándonos de esos clichés típicos de la culpa y el castigo. Pues para lograr un objetivo tan ambicioso como ese, nos vamos a apoyar en una colección de fuentes verdaderamente rica y muy variada. Vamos a estar explorando textos que van desde los primeros padres de la Iglesia, como San Ireneo de León, pasando por el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, hasta llegar a análisis contemporáneos de exégesis bíblica. Ajá, que ahí tenemos cosas interesantísimas. Así es. Aquí destacan los aportes de Bruna Costacurta y Claudio Bedriñán. Y además de todo esto, vamos a integrar la visión de documentos papales clave, como Lumen Fidei y Deus Caritas Est. Lo fascinante de este recorrido es observar cómo todas estas voces, que están separadas por siglos de distancia, dialogan de una manera súper coherente sobre un mismo hilo conductor. Un hilo que atraviesa toda la historia humana, claro. Y bueno, para quienes nos escuchan hoy, podría surgir una duda bastante legítima. O sea, ¿por qué es vital estudiar moral hoy en día, en un mundo que parece ir a 1000 por hora? Es la pregunta del millón. Sí, y basándonos en los textos de Trigo y en el documento de Deus Caritas Est, la respuesta cambia por completo la perspectiva habitual. Fíjate que no se comienza a ser cristiano por una gran decisión ética, ni por convencerse de una gran idea filosófica o un sistema de valores. Todo empieza por el encuentro con una persona, con Cristo. ¿Qué es lo que le da un horizonte completamente nuevo a la vida? Exactamente. Visto así, la moral no es un examen que tienes que pasar o un requisito de admisión pesado. Es el camino mismo para alcanzar esa plenitud humana. Es una respuesta vital, o sea, no un prerequisito. Y si ubicamos esa idea en el panorama histórico, vamos a notar que esta visión tan esperanzadora, digamos, no siempre ha sido la dominante en la enseñanza. Hay un teólogo e historiador, Servais Pincers, que hace un análisis fascinante sobre cómo la moral cristiana sufrió una transformación verdaderamente radical a lo largo de los siglos. Una transformación que lo cambió todo. Sí. Podemos dividir esta historia para entenderla mejor en dos grandes etapas: la era de la felicidad y la era de la obligación. En el primer período, que es el que abarca a los padres de la Iglesia y la gran escolástica de San Agustín y Santo Tomás de Aquino, la moral era esencialmente una moral de la felicidad y de las virtudes. Se entendía que Dios nos había diseñado para un propósito gozoso, ¿no? Exacto. Era lo que llamaban una libertad de excelencia o libertad de calidad. Me llama mucho la atención ese concepto. Es una forma muy distinta de ver las cosas. Pero a ver, si la Iglesia entera tenía esta visión de la moral como una receta para la felicidad, ¿cómo es que pasamos de verla así a entenderla como este código penal lleno de restricciones del que hablábamos al principio? ¿Hubo algún evento o algo que fracturó esa visión original? Pues mira, la fractura ocurre en el siglo XIV, y el principal responsable de este cambio de paradigma es el surgimiento de una corriente filosófica que se llama nominalismo. Esta corriente fue liderada por pensadores como Guillermo de Ockham. Ah, el famoso Ockham. El mismo. Para ponerlo en términos sencillos, el nominalismo empezó a ver las reglas de Dios no como algo que se derivaba de la bondad intrínseca de las cosas, sino como simples mandatos arbitrarios. O sea, ya no había una conexión con lo que nos hace bien por naturaleza. Exactamente. Antes se pensaba que Dios prohibía algo porque nos hacía daño. Era como un médico que te prescribe una dieta para sanarte. Pero con el nominalismo, la idea cambia por completo. Las cosas son buenas o malas simplemente porque Dios, desde su poder absoluto, lo decidió así. O sea, Dios dice, haz esto simplemente porque Él manda. Es como si fuera un gobernante caprichoso que, no sé, cambia las leyes de tránsito de un día para otro, solo para demostrar quién tiene verdaderamente el poder en la ciudad. Esa es la imagen perfecta, sí. Al introducirse a esta idea, se crea lo que Pincers llama
la libertad de indiferencia. La libertad humana se reduce a un simple interruptor neutral, es decir, la capacidad de elegir entre el bien y el mal, pero sin ninguna inclinación natural hacia lo bueno. ¡Wow! ¡Qué cambio tan drástico! Y como consecuencia directa de esto, a partir del siglo XVII, entramos en la era de los manuales de teología moral. La disciplina pasó a centrarse casi exclusivamente en la obligación, el legalismo, la casuística, los mandamientos puros y duros. Y me imagino que ahí es donde la teología moral se separa trágicamente de la mística y de la espiritualidad. Así es. Y también de la lectura profunda de la Biblia. Se convirtió en algo muy parecido a un código legal frío y distante. Es un cambio gigantesco que, la verdad, explica por qué mucha gente hoy en día sigue viendo la religión como un conjunto de reglas pesadísimas. Pero, afortunadamente, y creo que aquí es donde la etapa contemporánea nos da un respiro a todos, el Concilio Vaticano II trajo una renovación inmensa. Totalmente necesaria, además. Sí, buscó devolver la moral a sus raíces bíblicas, reconectando con Cristo como el modelo de vida. La idea es superar esa visión de mero cumplimiento normativo, donde uno se porta bien solo para no ir a una especie de cárcel cósmica, y volver a entenderla como el diseño original para nuestra felicidad. Y hablando de ese diseño original, ¿cómo se articula ese llamado inicial de Dios a la humanidad según estas fuentes más antiguas? Pues para entender la raíz de ese llamado, Santo Tomás de Aquino nos ofrece una perspectiva maravillosa sobre la creación y el propósito de nuestra existencia. Él argumenta que Dios es infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo. O sea que no nos necesitaba para nada. Exacto. No necesita crear el universo ni a la humanidad por alguna carencia suya. Si crea a la persona, es por un designio de pura bondad con la intención expresa de hacerla partícipe de su propia felicidad. El fin último de la existencia humana, como los dice Santo Tomás, no es una carga pesada que tenemos que arrastrar por la vida. Para nada. Es la alegría, o la fruición, que procede de la presencia de la realidad amada. Fuimos creados para disfrutar plenamente de estar en comunión con quien nos ama. Y hay un ejemplo histórico muy concreto de cómo ese llamado a la felicidad aterriza ya en la realidad humana. El documento Lumen Fidei lo ilustra perfectamente con la figura de Abraham. Porque Abraham no solo entrega un pergamino lleno de reglas. No, se le da una voz. Exactamente. Él escucha a Dios. La tradición siempre señala que la fe entra por la escucha. Y a partir de ahí, se le pide salir de su tierra, dejar todas sus seguridades. El documento menciona un concepto bellísimo llamado memoria futuri. La memoria del futuro. Sí, la fe de Abraham no se trata solo de recordar una promesa que Dios le hizo en el pasado. Se trata de agarrarse de esa promesa para caminar hacia un territorio desconocido con total esperanza. Es esa confianza absoluta en que la palabra de Dios es fiable y tiene un destino bueno para él. Y esa respuesta de fe, ese caminar hacia adelante que mencionas, involucra toda la maquinaria interna del ser humano. Santo Tomás desarrolla una psicología moral súper detallada para explicar cómo funciona esto dentro de nosotros. Él describe un movimiento circular del amor. A ver, cuéntanos cómo es ese círculo. Todo comienza en una realidad exterior que nos atrae por su bondad. Esa atracción genera en nuestro interior un deseo. Luego, cuando la inteligencia procesa ese deseo y delibera sobre él, se convierte en una intención firme. Y de la intención pasamos a la acción, supongo. Exacto. Se convierte finalmente en una elección. Y el ciclo termina en la alegría, en el descanso profundo cuando se alcanza esa realidad amada. Es un círculo perfecto que nace en el bien, atraviesa nuestra libertad y termina en la posesión de ese bien. Es fascinante. Y dentro de toda esa explicación psicológica, Santo Tomás introduce una idea que creo que cambia las reglas del juego. El concepto del afecto bien dispuesto. Básicamente significa que la persona llega a un punto de madurez donde verdaderamente tiene un gusto por el bien. Es una sintonía interna, digamos. Sí, para ilustrarlo, es como cuando aprendes un idioma complejo. Al principio, tienes que traducir cada palabra en tu cabeza, conjugar los verbos mentalmente y, la verdad, es agotador. Se siente como una obligación, muy parecido a la moral legalista de la que hablábamos. Claro, estás pensando en la regla gramatical todo el tiempo. Exacto.
Pero con el tiempo y la práctica, llegas a un punto donde empiezas a soñar en ese idioma. Hablas de manera natural, fluida y hasta con alegría. El afecto bien dispuesto es justamente eso. Tu corazón ya está sintonizado con el bien, así que lo eliges libremente, no por obligación externa, sino por pura connaturalidad. La analogía del idioma captura perfectamente la diferencia entre esa libertad de indiferencia de la que hablábamos y la libertad de excelencia. Pero bueno, esto nos obliga a plantear un interrogante que es inevitable. Si fuimos creados para esta felicidad y fuimos equipados con esta psicología orientada al amor y al bien... ¿En qué momento se descarriló todo? Exactamente. ¿Dónde falló la historia humana? Ese desafío a la libertad donada por Dios es el verdadero núcleo del drama bíblico. Y aquí es donde Bruna Costacurta, a través de su análisis minucioso del libro del Génesis, nos ofrece una mirada muy reveladora sobre el pecado original. Analizando la tentación en el jardín. Sí, analizando específicamente la mecánica de la tentación del árbol prohibido. Fíjate que hay un detalle en ese análisis de Costacurta que me dejó pensando bastante. Ella señala que, si vamos al texto hebreo original de Génesis 3, cuando la serpiente se acerca a Eva, no utiliza un signo de interrogación. Ese es un detalle brillante. Sí, o sea, la serpiente no hace una pregunta directa y confrontativa que pondría a Eva a la defensiva. Algo como, ¿acaso Dios les prohibió comer? No, lo hace a través de una constatación muy sutil. Es un comentario casual, casi como diciendo, con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol. Y esa sutileza es el verdadero peligro. Totalmente, porque se insinúa en la mente sin que la persona note la amenaza inmediata. Es que la estrategia es manipulación psicológica pura. El verdadero veneno de esa insinuación, como subraya Costacurta, no es simplemente invitar al ser humano a romper una regla arbitraria. El veneno real es sembrar la duda sobre la bondad misma de Dios. Que es lo más destructivo que puede haber. Sí. La serpiente sugiere que el mandato divino tiene un motivo oculto, un interés egoísta. Limitar la felicidad, la libertad y el potencial humano. Convence a la humanidad de que Dios es un rival celoso de su poder, no un padre amoroso que busca nuestro bien. Y la ironía trágica es cómo esta desconfianza se convierte en autojustificación inmediatamente después de la caída. Cuando Dios confronta a Adán en el jardín, él no asume ninguna responsabilidad. Adán responde, «La mujer que tú me diste». Le echa la culpa de vuelta a Dios. Claro. En el fondo, está culpando a Dios mismo de su propia mala elección. A partir de ese punto, el pecado se convierte en una fuerza de ruptura incontrolable. Es la ruptura total de la responsabilidad. La humanidad toma la actitud de, tú me pusiste en este escenario, así que es tu culpa. La se corrompe y el poder se utiliza para aplastar al otro, la vemos ilustrada siglos después en la historia del rey David. Uy, ¿sí? El artículo de Claudio Bedriñán hace un análisis muy profundo conectando la caída en el Edén con el famoso episodio de David y Betsabé. Es un caso clarísimo de un abuso de poder tremendo. Y el contexto político y militar que señala Bedriñán es fundamental para entender la gravedad de este evento. Los embajadores de David habían sido humillados por los amonitas. Ante esta afrenta, David exige lealtad absoluta de sus tropas y manda a su ejército a la guerra para restaurar el honor del reino. Pero ahí hay un detalle que marca la hipocresía total de la situación. El rey, que por deber debía estar al frente de su pueblo en la batalla, decide quedarse cómodamente en Jerusalén. Sí, mientras exige el sacrificio de sus hombres en el frente, él se vuelve profundamente desleal con uno de sus soldados más fieles, Urías el hitita. David toma a la esposa de Urías, Betsabé, la embaraza y luego manipula toda la situación, hasta ordenar el asesinato de Urías para encubrir su propia traición. Básicamente, David salva su reputación pública a costa de destruir el honor, la familia y la vida de un hombre inocente. Bedriñán introduce aquí dos términos hebreos que son clave para entender la moral bíblica. Son tzedek y mishpat. Para nuestra audiencia, que tal vez no esté familiarizada con estos términos técnicos, ¿qué significan exactamente y por qué son tan importantes en esta historia de David? Pues son los pilares de la justicia en el Antiguo Testamento. Tzedek se refiere a la rectitud de las relaciones, al orden correcto y armónico que debe existir entre las personas y con Dios. Es el estado ideal de las cosas.
digamos. El orden correcto. Ajá. Y mispad, por otro lado, es la acción concreta y judicial que restablece ese orden cuando ha sido alterado. Es el ejercicio práctico de la justicia para defender al vulnerable. Al quedarse en Jerusalén, robar a la esposa de su prójimo y asesinar a su soldado, David destroza completamente el Sedec y pervierte el mispad. Cuando, como rey, él era el encargado supremo de garantizar estas dos realidades. Exacto. Pero en su lugar, utiliza su posición de poder para pisotearlas por completo. Pero lo esperanzador de la historia bíblica es que no termina en esa injusticia. Cuando alguien está encerrado en su propia burbuja de poder y de autoengaño, hace falta una intervención externa para romper esa ceguera. Y ahí es donde entra en escena el profeta Natán. Sí, y la intervención de Natán es lo que en la tradición bíblica se conoce como un rib. Un rib es un pleito o una denuncia profética. Dios no abandona a David a su propia destrucción, sino que envía al profeta para confrontarlo. Pero lo hace de una manera muy inteligente. Muy inteligente, sí. Natán no lo ataca directamente con acusaciones. Si lo hubiera hecho, probablemente el rey se habría defendido o lo habría mandado ejecutar ahí mismo. Natán le cuenta una parábola sobre un hombre rico que roba la única ovejita de un hombre pobre. Y eso hace que David juzgue la situación desde fuera, indignándose ante la injusticia. Para luego darse cuenta de que él mismo es ese hombre rico. Esta denuncia profética es el único mecanismo capaz de romper la coraza del rey y provocar su conversión. Cuando David finalmente reconoce su culpa, lo cual queda plasmado de manera conmovedora en el Salmo 51, permite que Dios recorra dentro de él los caminos del perdón. Porque la justicia quebrada solo puede comenzar a restaurarse a través de ese reconocimiento profundo de la culpa. Ahora, si miramos todo este recorrido, desde la desconfianza de Adán y Eva hasta los crímenes de David, llegamos a una conclusión que podría parecer un poco frustrante. ¿En qué sentido? En que la ley y las reglas, por sí solas, son insuficientes para salvar a la humanidad. Te pueden decir qué está mal, pero no te otorgan la fuerza interna para hacer lo correcto. San Ireneo notó algo parecido al analizar la caída en el Edén. Él hace hincapié en que Dios maldijo a la serpiente de manera definitiva, pero tuvo un trato de misericordia hacia el ser humano. Y eso tiene una razón de ser muy profunda. Claro, la razón es que el humano pecó por debilidad, por confusión y por el engaño de la serpiente, no por una malicia pura y absoluta como la del demonio. Esa intuición de San Ireneo sobre la debilidad humana frente a la ley se amplía magistralmente en los textos de Lionet cuando analiza la visión de San Pablo. San Pablo utiliza una metáfora muy específica. Dice que la ley de Moisés era como un pedagogo. Y hay que aclarar que en la antigüedad un pedagogo no era lo mismo que hoy. Para nada. En la antigüedad grecorromana, el pedagogo no era un maestro compasivo. Era un esclavo estricto cuya función principal era escoltar al niño a la escuela, a menudo usando una vara para mantenerlo en línea y evitar que se desviara del camino. Una figura bastante rígida. Muy rígida. La ley antigua cumple esa función. Te marca el límite de manera contundente. Pero lo revelador del análisis de Lionet es la distinción que hace Pablo entre el pecado y la transgresión. ¿Y cuál sería la diferencia práctica entre esos dos conceptos? Porque, solemos usarlos como sinónimos todo el tiempo. Sí, es muy común confundirlos. El pecado, entendido como esa desconfianza interior, ese deseo de ser como Dios y alejarse de Él, ya habitaba en el corazón humano desde la caída, pero la ley introduce un mandato explícito. Una regla escrita. Exacto. Al cruzar esa línea explícita, el pecado oculto se hace visible. Se materializa como una transgresión concreta. La ley es como un diagnóstico médico. O sea, los rayos X te muestran exactamente dónde está fracturado el hueso. Revelan el problema con total claridad. Sin embargo, los rayos X no tienen el poder de soldar el hueso. Claro, saber que tienes una fractura no te quita el dolor ni te cura. Exactamente. La ley te muestra la gravedad de tu enfermedad moral, pero es absolutamente incapaz de sanar o transformar el interior del ser humano. Y aquí es donde llegamos al clímax de esta historia fundamental, la solución definitiva a este dilema. Es la figura de Cristo como la salvación del deseo humano, marcando la transición definitiva de la insuficiencia de la ley a la plenitud de la gracia.
Un cambio de paradigma total. Sí, San Ireneo utiliza una imagen teológica y poética increíble para explicar esto. Él habla de Cristo como la recapitulación de la creación. Argumenta que la historia de la salvación desanda los pasos de la caída. Como si rebobinara la cinta, digamos. Exactamente. Lo que la Virgen Eva ató con su incredulidad y su desobediencia frente al árbol del Edén, la Virgen María lo desató con su profunda fe. Y Cristo reparó esa caída original con su obediencia perfecta en otro árbol, el árbol de la cruz. Es en la cruz donde verdaderamente se aplasta la cabeza de la serpiente y se vence el engaño original. El concepto de recapitulación encierra la esencia misma de cómo opera la salvación cristiana. Tanto San Pablo como siglos después Santo Tomás de Aquino coinciden en un punto que es innegociable. La justificación, es decir, el proceso de ser hechos justos y sanados ante Dios, no proviene de nuestras propias fuerzas o de nuestros intentos titánicos por cumplir a la perfección un código legal. Porque eso sería volver al error de los manuales. Exacto. Pensar que podemos salvarnos a nosotros mismos cumpliendo reglas invariablemente lleva a dos resultados: o a la frustración constante o al orgullo y la soberbia, que era precisamente el problema de algunos grupos fariseos en la época de Jesús. La verdadera salvación consiste en rendirse, en abrirse al don originario de Dios y reconocer nuestra necesidad absoluta de la gracia. Pero, a ver, esto podría generar una confusión muy común en quienes nos escuchan. Si ya no estamos bajo el yugo de la ley antigua y todo es gracia, entonces, la moral cristiana significa que cada quien hace lo que quiere. ¿Qué papel juega la famosa ley nueva de la que habla el cristianismo? Es una pregunta súper válida. Y Santo Tomás aclara este punto de manera brillante para evitar cualquier malentendido. La ley nueva no es simplemente un nuevo documento o un código actualizado escrito con letras diferentes o reglas más amables. No es la versión 2.0 del Código Civil. Para nada. La ley nueva es, en su esencia más profunda, la gracia del Espíritu Santo actuando directamente en el interior de los creyentes. Es una fuerza motriz interna que sana, eleva y transforma el deseo humano. Ya no es un bloque de piedra externo que reprime nuestras inclinaciones a base de amenazas. Es una sanación desde adentro. Así es. Es una transformación interna paulatina que hace que, a través de ese afecto bien dispuesto del que platicábamos con el ejemplo del idioma, nuestras inclinaciones se dirijan de forma natural, libre y gozosa hacia el amor a Dios y al prójimo. Es literalmente como si nos cambiaran el motor por dentro para que el vehículo vaya hacia donde siempre debió ir. Y esta transformación aterriza de manera muy concreta en nuestro día a día. Los documentos Deus Caritas Est y Lumen Fidei lo resumen de una manera que me parece preciosa y muy liberadora. Sí, le dan una dimensión muy práctica. A la luz de esta gracia y de esta fe, el Decálogo, los famosos 10 mandamientos, dejan de verse como un muro de prohibiciones negativas que nos asfixian. Se transforman, en palabras del texto, en un camino de gratitud. Un camino de gratitud. Me encanta esa frase. Es que lo cambia todo. Los actos morales concretos que realizamos, nuestras buenas obras, nuestros sacrificios diarios, ya no son monedas de cambio con las que intentamos comprar el favor de Dios o asegurar nuestra salvación. La gracia ya nos ha salvado. Nuestras obras se convierten simplemente en una respuesta natural, gozosa y muy concreta al amor incondicional que Dios nos tuvo primero. Una brújula para el gozo. Exacto. Exploramos también la fragilidad humana. Cómo la humanidad tropezó al caer en la manipulación psicológica de la serpiente en el Edén, dudando de la bondad divina, y cómo esa ruptura se manifestó en abusos de poder y ceguera, como lo vimos en el trágico caso del rey David. Comprendimos además por qué la ley externa y rígida, aunque cumplía la función vital de diagnosticar el mal como un pedagogo severo, era incapaz de curarnos. Los rayos X que no curan el hueso. Así es. Y finalmente llegamos a la restauración total en la figura de Cristo, donde la gracia interior se derrama en el ser humano para reemplazar a la ley exterior, sanando verdaderamente nuestra libertad desde la raíz. Ha sido un recorrido verdaderamente fascinante por la historia, la teología y la psicología humana. Y para nuestra audiencia que nos ha acompañado en esta inmersión, queremos dejar una reflexión final.
Un pensamiento provocativo para llevarse a casa y darle vueltas durante la semana. A ver, ¿cuál es ese pensamiento? Si entendemos, como sugieren de forma unánime todas estas fuentes que revisamos, que el verdadero propósito de la moral no es evitar el castigo divino, sino responder a un amor infinito para poder alcanzar la alegría más absoluta. ¿Cómo cambia eso la manera en que tomamos decisiones? Exacto. ¿Cómo cambia eso la manera en que tomamos nuestras decisiones cotidianas? Desde las interacciones más pequeñas en el trabajo o en la familia, hasta las decisiones de vida más grandes. Si cada regla es en realidad un camino de gratitud, cabe preguntarnos íntimamente, ¿las acciones que realizamos todos los días están siendo movidas por el peso agotador de la obligación? ¿O están siendo impulsadas verdaderamente por ese afecto bien dispuesto que sabe saborear y disfrutar lo que es genuinamente bueno? Es una gran invitación para observar las propias intenciones en estos próximos días y ver desde dónde estamos operando realmente. Así es. Y con esa pregunta flotando en el aire, nos despedimos por hoy de este espacio de análisis a fondo. Hasta la próxima.